Hoy te voy a narrar una historia de superación anclada en el tiempo, de esas que son difíciles de olvidar por su significado. Por eso, quédate y escuchémosla juntos. Pero antes déjame y te cuento que puedes apoyar este proyecto por una pequeña donación en Patreon. A cambio te estaré enviando algunos de mis libros en agradecimiento. Y si te gustan mis videos, mis libros te sorprenderán. Más de 50,000 personas no pueden estar equivocadas. Comencemos. Hoy es el año de 1895 y esta es una historia clásica. No había en el pueblo peor trabajo que ser portero del prostíbulo del pueblo. Valentín era el nombre de aquel hombre que por azar del destino era el encargado de tan inamistosa actividad. Este hombre era lo que era. Imagínese que nunca aprendió ni a leer ni a escribir y no tenía ninguna otra actividad u ocupación. Un día, como tantos otros, como tantas veces, entró como gerente del burdel un joven lleno de ideas, creativo y emprendedor, que decidió modernizar el lugar. Hizo cambios y llamó a los empleados para darles las nuevas instrucciones. Al portero le asignó una nueva tarea, pero él no pudo realizarla, pues ésta necesitaba que escribiera y leyera. Y Valentín no sabía. Así que lo despidieron, aunque por lo menos lo indemnizaron con una buena cantidad de dinero. El portero se sentó a ver cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. Llegó a su casa y muchos afirman que lloró de desesperación. Un día, ya muy abatido por las circunstancias, recordó que en el prostíbulo, cuando se rompía alguna silla o mesa, él las arreglaba. Un día, como tantos otros, como tantas veces, su vecino le pidió que le hiciera un favor. Necesitaba una herramienta, así que alistó un viaje de 2 días para comprar una caja de herramientas para sí mismo. Pensó en arreglar las cosas para vivir y un martillo para su vecino. Recordemos que Valentín vivía en un poblado lejos de la capital y tampoco existía una ferretería en el pueblo. A su regreso, otro vecino llamó a su puerta y le hizo el mismo ofrecimiento, esta vez unas pinzas, y le pagaré los días de ida y de vuelta, más el precio de las pinzas. Un momento, le dijo, mientras se dirigía por su caja de herramientas recién comprada con la liquidación que le dieron. El exportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo, un cincel, pagó y se fue. Y nuestro amigo guardó las palabras que el vecino le dijo: es que yo no tengo tiempo para viajar o hacer las compras. Si esto es así, pensó, muchos requerirán para que yo viaje y traiga herramientas. Así que en el próximo viaje arriesgó un poco más de su dinero trayendo más herramientas para venderlas. La noticia comenzó a esparcirse por el pueblo y muchos, queriendo economizar el viaje, le hacían encomiendas. Un día se acordó de un amigo suyo que era tornero y herrero y pensó que tal vez él podría fabricar las cabezas de los martillos. Y entonces, ¿por qué no también los desatornilladores, las pinzas y los cortadores? En pocos años, Valentín se convirtió con su trabajo en un fabricante de herramientas rico y próspero. Un día, como tantos otros, como tantas veces, decidió donar una escuela al pueblo. En ella, además de la lectura y la escritura, los niños aprenderían algún oficio. Llegó el día de la inauguración de la escuela. El alcalde le entregó las llaves de la ciudad, lo abrazó y le dijo:
Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos que nos conceda el honor de poner su firma en la primera página del libro de actas de esta nueva escuela. El honor sería mío, dijo Valentín. Sería una cosa que me daría mucho gusto, firmar ese libro, pero yo no sé leer ni escribir. Usted, dijo incrédulo el alcalde, ¿construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? Esto es increíble. Y le preguntó, ¿qué hubiera sido de usted si supiese leer y escribir? Esto lo puedo contestar muy fácilmente, dijo el hombre con calma. Si yo supiese leer y escribir, seguiría siendo el portero del prostíbulo.